Hola compañeros de YouTube, hoy tengo mucho que contaros. El cine ha cambiado. Lo siento en los DVDs. Lo siento en las tiendas. Lo veo en las salas. Muchas cosas han cambiado desde la edad dorada del cine, pero muy pocos viven ahora para recordarla. Todo comenzó en 1997, cuando el extraño director neozelandés Peter Jackson se embarcó en una epopeya inigualable para dirigir la adaptación de una de las mejores novelas de la historia. ¿Hamlet de Shakespeare? ¿Don Quijote de Cervantes? No, El Señor de los Anillos de John Ronald Reuel Tolkien. Aquella novela estaba formada por una trilogía de libros que fueron publicados entre 1954 y 1955, y tardaron más de 30 años en llegar a España. Me pregunto si esto puede tener algo que ver con, no sé, la censura franquista. Pero da igual, no divaguemos, sigamos con El Señor de los Anillos. Esta trilogía está compuesta de 3 tomos titulados La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, así como un prólogo y un epílogo. Son secuelas de la novela El Hobbit, un libro pequeño de Tolkien publicado a modo de cuento en 1937. Esto me lleva a destacar un pequeño matiz. A diferencia de otras obras de ficción, El Señor de los Anillos sí es una trilogía. Otras obras, como la trilogía cinematográfica de Spider-Man, no lo son, no son una trilogía, son una franquicia formada por una obra, en este caso Spider-Man, y sus 2 secuelas. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso cada capítulo ha sido concebido de forma independiente, aunque todos estén relacionados, porque no es una obra que haya sido concebida como un todo. En este caso muchos cometemos el error de llamar trilogías a este tipo de franquicias por convencionalismos, y siendo honestos, hablar de la trilogía de Spider-Man siempre sonará mejor que decir Spider-Man y sus 2 secuelas. Pero a diferencia de esta obra, El Señor de los Anillos sí fue pensada desde el principio como un todo, por lo que también están en un error los que hablan de La Comunidad del Anillo y sus secuelas, o los que se refieren a las 2 torres como El Señor de los Anillos 2. Y podría dar muchos más ejemplos, pero me extendería demasiado y tampoco quiero aburriros con mis explicaciones. Lo importante es que en 1997 el director Peter Jackson, conocido por haberse encargado de películas bizarras como Mal Gusto o Brain Dead, se embarcó en este gran proyecto. Un gran proyecto que le iba a llevar casi 6 años de trabajo y podría ser su gran aportación al cine o el más grande de sus fracasos. Además ya contaba con un antecedente, una olvidada pero querida película de culto de Ralph Bakshi estrenada en 1978. Dicha cinta adaptó La Comunidad del Anillo y gran parte de Las Dos Torres. Y fue gracias a ella que Jackson conoció la existencia de esta maravillosa obra. Aunque en un principio Miramax le ofreció llevar a cabo el proyecto, a Jackson no le gustaron las propuestas de guión planteadas por el estudio. Así que tiempo después presentó a New Line su proyecto de 2 películas para adaptar la obra de Tolkien. Sin embargo, los productores de New Line decidieron que lo mejor sería hacer una trilogía para poder llevar la obra al cine con una mayor fidelidad y profundidad. Y así empezó todo. Tiempo después se encargaron las maquetas y los efectos especiales a la compañía Weta, se escogió a un buen reparto y a cargo del guión quedaron Philippa Boyens, Peter Jackson y su esposa Fran Walsh. Y con todos estos elementos preparados, en 1999 comenzó el rodaje de las 3 cintas. La Comunidad del Anillo llegó a los cines el 19 de diciembre de 2001. Fue protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, John Rhys Davies, Orlando Bloom, Christopher Lee y un largo etcétera que iré mencionando a lo largo del vídeo. La película adapta en su mayor parte la novela La Comunidad del Anillo, pero también incluye partes del inicio de Las Dos Torres. A pesar de suprimir muchos detalles de la novela, se puede decir que es la más fiel a su fuente original, y se puede sentir en cada fotograma la fuerza de la narración cinematográfica tan potente que tiene este proyecto. Es una película totalmente inmersiva, y pese a durar 180 minutos, al menos a mí no se me hace pesada en ningún momento. Aunque entiendo que a algunas personas se les puede hacer larga. Por eso no hay que verla con la mentalidad de estar frente a una película normal. Para verla hay que entender que es solo la primera parte de 3. A los que os guste la película os recomiendo especialmente su versión extendida. No es que la original sea poco detallada, pero con esta se pueden entender mucho mejor algunos sucesos. Ante todo, debéis entender que la versión extendida no es exactamente la misma película en una edición prolongada. Realmente la película tiene 2 montajes y el más corto de los 2 es el que acabó en los cines. Ahora resumiré la trama de la cinta. En los albores de la Segunda Edad de la Tierra Media, los grandes herreros elfos forjaron anillos mágicos que distribuyeron entre las distintas razas para establecer concordia y respeto y lograr la paz en toda la Tierra Media.
De esos anillos, 3 fueron destinados a los altos reyes elfos, 7 fueron para los señores enanos en palacios de piedra, y 9 para los hombres mortales condenados a morir. Sin embargo, desde la lejana tierra de Mordor, el señor oscuro Sauron forjó el anillo maestro, aquel que le otorgaría el poder de dominarlos a todos. Y con esto se inició una era de oscuridad que desembocó en una gran batalla por la libertad de la Tierra Media. En aquella batalla Sauron fue derrotado y su anillo se perdió. Aunque pasaron más de 1400 años, el anillo no fue destruido, por lo que el espíritu del señor oscuro pervivió, y el anillo que gozaba de voluntad propia cambió varias veces de mano en busca de su amo, corrompiendo durante el transcurso a todos los seres que creyeron poseerlo. Y tras una larga búsqueda acaba en las manos del hobbit Frodo Bolsón. Pese a que los hobbits son algunas de las criaturas más nobles y apacibles de este mundo, el anillo corrompe todo lo que toca, por lo que su amigo el mago Gandalf le encomienda la misión de viajar a Rivendell, donde los elfos convocarán un consejo de sabios de todas las razas de la Tierra Media, en el que deberán decidir el destino del anillo, que a la larga puede ser el destino del mundo. En general, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo es una película muy completa y trabajada, ya que cuenta con un elenco tan adecuado como excelente, una dirección artística impresionante, unos efectos visuales que han envejecido de maravilla, una ambientación espectacular y una banda sonora absolutamente impresionante. Y además es una buena adaptación. ¿Qué más se le puede pedir a una película? Personalmente creo que es una adaptación de la que Tolkien estaría plenamente orgulloso, ya que lleva a la pantalla lo más importante y omite detalles secundarios que el bueno de Tolkien incluyó en sus novelas. Así que, habiendo explicado las cosas buenas, ¿qué pegas le puedo poner a la Comunidad del Anillo? Solo 2. La primera es que aunque Elijah Wood me parece buen actor para hacer de Frodo, se han pasado con él. Por lo que yo recuerdo, Frodo era frágil en la novela, pero también era un hobbit fuerte y resolutivo, tal y como pudimos ver en la versión de Ralph Bakshi. Aquí han fomentado excesivamente su parte más vulnerable, dejando en segundo plano su lado fuerte. Mi otra queja es que algunos efectos como las diferencias de tamaño no han resistido muy bien el paso del tiempo. Dejando eso de lado, esta película es uno de esos casos en los que todo lo que tiene que salir bien, sale bien, y al mismo tiempo te deja con unas impresionantes ganas de ver las dos torres. En general puedo decir que El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo es una excelente película a la que le voy a otorgar una calificación de 9,5 sobre 10. Esta es una película en la que considero que sería totalmente innecesario incluir un apartado de spoilers. Sin embargo, prefiero tener la conciencia tranquila y saber que no le chafo a nadie la experiencia. De modo que ahora en spoilers valoraré algunos detalles que nunca me han gustado, o que creo que se podrían haber hecho mejor. En fin, pequeñas minucias. Pequeñas minucias que harían que esta obra, que es casi perfecta, fuera pluscuamperfecta. Así que a continuación me extenderé un poco hablando de las enseñanzas de la película, pero también de sus virtudes y defectos. Uno de los defectos que más he notado a base de revisionados son los fallos de Raccord, que no son muy graves, simplemente me llaman la atención. El más claro de estos errores sería comprobar que durante el viaje de la comunidad Sam va con un viejo pony llamado Bill. Pero cuando los 9 se ocultan de los cuervos de Isengard, Bill no aparece en escena, y tampoco lo hace cuando la comunidad viaja por las montañas nevadas. Sin embargo, el pony vuelve a estar presente justo en el paso de Carazras, en aquel momento en que Saruman intenta derribar la montaña. Y luego el pony vuelve a aparecer justo antes de que nuestros amigos se adentren en las minas de Moria. Eso me lleva a pensar que para ser una película de Peter Jackson, el pony no tiene un final tan oscuro como el de la novela o el de la película de Ralph Bakshi. Continuando con los defectos, puedo decir que sí hay algunos momentos que son un poco flipada, como aquel en el que Aragorn se enfrenta a más de 50 Uruk-hai y sale completamente ileso. Pero dentro de lo inverosímil no tengo problemas con esta escena. Es más, no puedo negar que es bastante épica. Lo que sí es verdad es que aparte de incluir algunos conflictos forzados en la historia, mientras los orcos mueren con cierta facilidad, los héroes pueden con casi todo lo que se les eche encima. A no ser que se enfrenten a un troll o a un personaje boss como el Uruk-hai Lurtz, que fue creado específicamente para la película, a veces parecen kryptonianos. Aunque ya os digo que eso no es tan grave, en El Hobbit la batalla de los 5 ejércitos se han flipado mucho más. Ahora vamos con las virtudes. Tanto esta película como la novela en la que se basa nos trae una enseñanza bastante curiosa. Nos habla de la grandeza de aquellos que, no siendo grandes, hacen lo que esté en su mano para ayudar a los demás. Un sentimiento muy bien plasmado en Frodo, ya que si lo observamos bien, él no es más que un simple hobbit. No es un gran guerrero como Boromir, o un montero experimentado como Aragorn, ni tampoco tiene un sexto sentido élfico como Legolas. Pero esto le da una gran ventaja, ya que al no ser una criatura muy poderosa, al anillo le llevará mucho más tiempo corromperle. Por lo que ahí tenemos una interesante enseñanza. No hay que subestimar a aquellos cuyo poder parezca insignificante, ya que si su voluntad es fuerte pueden convertirse en la absoluta perdición del mal.
Este concepto se volvería a emplear 12 años más tarde en El Hobbit: Un viaje inesperado. También fue empleado en la película de Star Wars El retorno del Jedi durante la batalla final, aunque claramente de una forma mucho más superficial. Quiero destacar la labor de fotografía, ya que algunas imágenes parecen cuadros. Escenas como la del interior del reino de Moria, el despertar del mal de Isengard o la icónica lucha en el puente de Khazad Dûm son momentos que se quedan totalmente grabados en la retina. La película nos muestra impresionantes lugares como la hermosa comarca, las imponentes minas de Moria o el asombroso valle de Imladris. También existen otros lugares representados en la película como el melancólico reino de Lothlórien, la tenebrosa tierra de Mordor y mi paraje favorito, la fortaleza de Orthanc en Isengard. ¿Y por qué Isengard? No lo sé, probablemente porque es una zona que vemos cambiar radicalmente a medida que avanza la historia. Una zona que representa a la perfección el cambio de personalidad que el mago Saruman manifiesta a lo largo de la obra. Porque una vez que Gandalf descubre la traición de aquel mago blanco que una vez fue su amigo, puede observar cómo Isengard pasa de ser un lugar verde y bello con jardines y muchos árboles en torno a la torre, a convertirse en un terreno árido, industrial, donde todo lo natural debe ser eliminado para que el progreso avance. La Tierra Media representada en esta trilogía es absolutamente impresionante. Todos los entornos y paisajes fueron creados en base a localizaciones neozelandesas existentes. Realmente es increíble el ejercicio de amor por Nueva Zelanda realizado por todo el equipo de producción. Y entre las actuaciones quiero destacar a Ian McKellen como Gandalf y a Viggo Mortensen y Liv Tyler como Aragorn y Arwen, los cuales nos ofrecen una bella pero difícil historia de amor que será uno de los pilares fundamentales de la trilogía. También me gusta la ampliación del personaje de Arwen, ya que en la novela no tenía demasiada presencia hasta casi el final. Además, en la novela Frodo era rescatado por un elfo llamado Glorfindel, que no hacía más acto de presencia que dicha aparición heroica. Otro personaje de la novela que ha sido suprimido en la película es Tom Bombadil, un ser amado por muchos fans de Tolkien y absolutamente odiado por mí. Perdonadme los fans, pero siempre me ha parecido que su papel en la novela abarca demasiadas páginas y apenas aporta nada. Encima el tipo es lo suficientemente poderoso como para derrotar a Sauron él solo, pero prefiere quedarse en su granja con su mujer y su rebaño haciendo rimas odiosas y diciendo chorradas. En resumen, Tom Bombadil es el Jar Jar Binks de la Tierra Media, al menos en la novela La Comunidad del Anillo. Y siendo honesto, me alegro muchísimo de que Jackson no lo haya incluido en ninguna de sus 6 películas. Y así como me alegra que nos quiten de en medio a Tom Bombadil, también me alegro muchísimo de que se haya ampliado la presencia de Saruman. Y ante todo, es una gran alegría poder ver al gran Christopher Lee en dicho papel. Aunque él en un principio quiso hacer de Gandalf, su avanzada edad no se lo permitía. Sin embargo, estoy contento de que le ofrecieran el papel de Saruman, con lo bien que se le da hacer de villano. Otro actor que me dejó una gran impresión fue Sean Bean en el papel de Boromir, el cual otorga una gran personalidad al hijo del senescal de Gondor. Además, su evolución como personaje es muy buena. Cabe mencionar que su defunción en las novelas no ocurre al final de la Comunidad del Anillo, sino al principio de las Dos Torres. Sin embargo, este cambio es completamente comprensible, y su historia de redención queda muy bien plasmada en la pantalla. Las actuaciones de los elfos son todas muy buenas, especialmente la de Cate Blanchett como la Dama Galadriel. Y por último destacaré a John Rhys Davies como Gimli y a Ian Holm como el viejo hobbit Bilbo Bolsón. En general todos los actores hacen muy buen trabajo, y me parece especialmente encomiable la química lograda entre los distintos miembros de la comunidad. Quizá la actuación más discreta sea la de Orlando Bloom en su papel de Legolas, pero ya de entrada se aprecia que pese al desdén que existe entre su raza y la de los enanos, él aprende a llevarse bien con Gimli y a trabajar junto a él dejando de lado sus prejuicios. De los hobbits Merry y Pippin aún no se sabe mucho y durante toda la película parecen el alivio cómico. Sin embargo, pese a no ser grandes guerreros ni tampoco muy listos, demuestran un gran valor jugándose el pellejo por Frodo en las últimas escenas. Hay que decir que en el libro son capturados porque los Uruks los pillaron en un renuncio, tal y como ocurre en la película de Ralph Bakshi. Sin embargo, Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran Walsh prefirieron romper una lanza en favor de estos dos hobbits y hacerlos más apreciables de cara al público. Y podría seguir destacando personajes y actuaciones, pero me llevaría mucho tiempo y podría resultar cacofónico, así que concluiré dejando mis escenas favoritas. Me gusta mucho el inicio en la comarca y las bellas escenas de las minas de Moria, así como el espectacular prólogo y el nombramiento de la comunidad. La escena del Balrog es absolutamente memorable, todas las escenas de Isengard me parecen magistrales, y la gran secuencia de Moria es increíble. De hecho, antes de la escena del Balrog, mi favorita sería aquella en la que Aragorn y Frodo deben cruzar por un sendero quebrado para encontrarse con el resto de la comunidad en las minas de Moria. Pero ante todo, me encanta la bella escena de la disolución de la comunidad, que pese a ser una de las más tristes demuestra una gran amistad y lealtad por parte de Aragorn, Legolas y Gimli.
Y por si todo eso fuera poco, la banda sonora de Howard Shore es la que remata la tarea. Es indudablemente una de las mejores de la historia del cine. Realmente pocas películas están tan bien acompañadas por su banda sonora. Es más, en algunas escenas la banda sonora es otro medio narrativo, ya que hay momentos en los que los coros acompañan a la música con palabras élficas. Es el mejor remate posible para una película casi perfecta. Y digo casi porque la perfección es inalcanzable, pero este gran trabajo fílmico se aproxima mucho. Esta es mi opinión de la primera entrega de la gran trilogía que nos entregó Peter Jackson entre 2001 y 2003. No sé cuánto tardaré en hacer el análisis de las dos torres. De momento, tened paciencia, por favor, dejad en los comentarios algo que queráis ver en ese vídeo o si me he dejado algo por comentar en este. Espero que os haya gustado este análisis, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo. Si toda la trilogía basada en las novelas de Tolkien se rodó entre 1999 y el año 2000 y la primera película vio la luz en diciembre de 2001, a la segunda le tocó el turno un año después. El Señor de los Anillos, Las dos Torres fue estrenada el 18 de diciembre de 2002. Y aunque la primera película resultó ser un éxito mundial, la segunda no lo tuvo nada fácil, ya que estuvo en un año de grandes estrenos y la competencia no fue precisamente moco de pavo. Pero hubo además otro problema. Como muchos sabemos, el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista de su historia. Y bien es sabido que entre otros atentados, el más sonado fue el de la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Por ello, hubo varias peticiones dirigidas a New Line Cinema que solicitaban al equipo de Peter Jackson que se cambiara el título de la segunda entrega de la trilogía. Jackson defendió el título de la película y se justificó diciendo que lo único que tenían en común el título de la película y los atentados del 11 de septiembre era pura casualidad. Porque por entonces la novela de Tolkien llevaba escrita 47 años, y estuvo ahí antes de que se empezasen a construir las Torres Gemelas de Nueva York. Así que para alegría de los fans el título de la película se mantuvo. Si la primera película adaptó la novela La Comunidad del Anillo y parte del inicio de Las dos Torres, esta se centra exclusivamente en adaptar la segunda novela, la cual ha sido la que más tiempo ha abarcado en esta trilogía fílmica. Esto se debe a que la primera novela es bastante lineal y eso la hace relativamente fácil de adaptar. Sin embargo, la segunda es mucho más difícil, ya que contiene eventos que suceden en paralelo con algunos acontecimientos de la tercera, por lo que el esquema cronológico se dificulta, se vuelve complejo y obliga a los guionistas a tomar decisiones tan difíciles como arriesgadas. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta que al igual que la primera novela, la segunda divide la historia en dos libros. Me explico. La Comunidad del Anillo está formada por el libro primero y el libro segundo. Por ello a Las dos Torres la conforman el libro tercero y el libro cuarto. Si el tercero cuenta las andanzas de Aragorn y sus compañeros buscando a Merry y Pippin y defendiendo el reino de Rohan de las tropas de Isengard, el cuarto nos habla del viaje de Frodo y Sam hacia Mordor enfrentando peligros por el camino y desconfiando de las intenciones de la malvada criatura Gollum, el cual se convertirá en su nuevo compañero de viaje y la única criatura capaz de conducirlos por los senderos menos transitados para llegar a la tierra del Señor Oscuro. La película reduce a la mitad todo lo sucedido en el libro cuarto, pero adapta casi la totalidad del tercero. A nivel de adaptación esta sería la entrega menos fiel a su fuente, sin embargo eso no la hace mala película. Es más, a nivel de calidad es bastante continuista con la primera. No hay más que ver lo bien que conecta el prólogo con su predecesora, pues esta comienza repitiendo la escena del Balrog. Pero si en la película anterior la presenciamos desde la perspectiva de la comunidad, esta vez la presenciamos desde el punto de vista de Gandalf en primera persona, y os aseguro que es absolutamente impresionante.
Es evidente que esta segunda entrega no tiene una estructura tan lineal como la primera, pero eso no la hace menos entretenida. Aunque sí requiere más atención que la Comunidad del Anillo por parte del espectador, ya que la historia se divide en 3 subtramas que hay que seguir atentamente para no perderse al llegar al retorno del rey. Supongo que por eso algunas personas la consideran la peor. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, y esta es una trilogía en la que me cuesta mucho decidir cuál de las 3 es mejor y cuál es peor. Y entiendo a aquellas personas que no quieren ver 180 minutos de película para terminar de verla y sentir que la historia aún no ha acabado. En general, El Señor de los Anillos es una obra que requiere paciencia, tanto si hablamos de las novelas como de la trilogía cinematográfica. Y en cuestiones de paciencia, Las dos torres puede poner a prueba al público en varias escenas. Si la Comunidad del Anillo tuvo por guionistas a Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran Walsh, al guión de Las dos torres se suma un colaborador habitual de Jackson, el guionista Stephen Sinclair, conocido por haber colaborado en la redacción de los guiones de Braindead y El delirante mundo de los Feebles. La verdad es que nunca he entendido por qué solo participó en esta entrega. Eso es un misterio que siempre ha estado ahí y dudo que alguna vez se resuelva. Lo que quería decir es que no sé cuál fue exactamente el problema, pero de las 3 películas, esta es la que contiene más conflictos forzados. Y para explicar esto debo meterme de lleno en spoilers. Así que teniendo en cuenta que no estoy ante una cinta normal, en este análisis daré mi puntuación de la película después de haberme adentrado en ella y no antes, que es como suelo hacerlo habitualmente. Aclarado esto, vamos con los spoilers. La historia de Las dos torres, al igual que la novela, continúa inmediatamente después del final de la Comunidad del Anillo. La comunidad se ha fragmentado, y tras la muerte de Boromir a manos de los Uruk-hai, Merry y Pippin son capturados por los terribles monstruos de Saruman, los cuales tienen intención de llevarlos a Isengard por órdenes del Mago Blanco. Lo que no saben los Uruks es que Aragorn, Legolas y Gimli les persiguen con la intención de rescatar a sus amigos hobbits. Pues tal y como pudo verse en la disolución de la comunidad, ellos dieron prioridad a la vida de sus 2 pequeños amigos antes que continuar el viaje a Mordor con Frodo y Sam. Porque en el último momento Aragorn depositó toda su confianza en Frodo debido a que ambos entendieron que a la larga la comunidad sería más un lastre que una ayuda para el portador del anillo. Además, tanto en la primera novela como en la versión extendida de la primera película, Elrond explica a los 9 miembros de la comunidad que ningún juramento les ata ni obliga a ir más allá de donde determine su voluntad. En otro lugar, Frodo y Sam viajan a Mordor, esta vez con un nuevo personaje a su lado, la vieja y malvada criatura Gollum, un ser que se compromete a guiarlos hasta el Monte del Destino al tiempo que conspira contra ellos para recuperar su tesoro. Y luego tenemos la tercera subtrama, que sería la que nos habla del despliegue militar de Isengard avanzando hacia el decadente reino de Rohan y acercando la victoria de Sauron a distintas regiones de la Tierra Media. Esta subtrama conectaría a su vez con un importante trasfondo ecologista plasmado en la destrucción de la naturaleza. Esto representa una moraleja que nos habla de cómo se corrompe la humanidad y de que a veces para obtener el poder hay que pasar por encima de todo, incluso de la propia naturaleza. En resumidas cuentas, esta sería una buena sinopsis del Señor de los Anillos Las dos torres. Evidentemente he obviado muchos detalles porque no tiene sentido que el vídeo dure más que la película. Lo que está claro es que el guión tiene bastantes subtramas muy bien manejadas que están perfectamente conectadas entre sí. Ahora quiero abordar el tema de los conflictos forzados que he mencionado antes. El primero de ellos sería la forma de anular la voluntad del rey Theoden. En la novela, el rey es un hombre muy mayor que está demasiado viejo y cansado para luchar por su reino y prefiere descansar en Edoras escuchando las aduladoras mentiras de Grima. Y cuando éste es desterrado, Theoden recupera su poder y vuelve a ejercer de rey. En la película introdujeron un conflicto forzado que, aunque no está tan mal, me dejó con ganas de haber visto algo un poco más fiel a la novela. Hubiera sido raro adaptar ese concepto tal y como aparece en la obra original, pero personalmente preferiría que hubiesen apostado por algo más realista, porque si Saruman tuviera que poseer a todos los reyes de cuyos territorios se adueña no daría abasto. Aunque como defensa de Peter Jackson diré que la película de 1978 sí adaptó este pasaje de forma muy literal y no quedó muy bien implementado dentro de la lógica de la cinta. Mi segundo problema sería el exagerado carácter de los Ents. Se han pasado muchísimo con su parsimonia, pero muchísimo, muchísimo de verdad. Han extendido demasiado su subtrama para que la guerra contra Isengard se sitúe en el clímax de la cinta. Porque en la novela los Ents deciden ir a la guerra desde el principio. Esto hace que el cambio de personalidad de Barbol resulte muy llamativo, y a pesar de que sus escenas son las más lentas, Barbol se convierte en una de las grandes novedades de esta segunda entrega. Ahora pasemos a analizar el tercer conflicto forzado. Este sería el hecho de que intentasen llevar a Faramir al terreno de Boromir. Faramir no se parece a su hermano. A diferencia de Boromir, él es un tipo que parece débil pero demuestra una gran fortaleza. Sin embargo, Boromir es un personaje inversamente paralelo, pues parece uno de los hombres más fuertes de su ciudad,
pero cuando se ve frente al anillo se muestra muy débil. En la novela, Faramir rechaza el anillo desde el principio, pero en la película no sé por qué razón los 4 guionistas decidieron convertirlo en alguien más arrogante, un hombre que intenta llevar el anillo a su padre para demostrar su valía. ¿Pero por qué quiere Faramir demostrar su valía? Este es un detalle que no se nos revelaría hasta el retorno del rey. Empatizaría con él si hubiese visto algo con lo que pudiera redimirse. Lo único que él ve es a Frodo a punto de entregar el anillo a los siervos del Señor Oscuro cuando estos se acercan. ¿Y ese es su motivo de redención? La verdad es que me parece un poco pobre. Por cierto, cabe destacar que el protagonismo de los Nazgûl se ve muy reducido en esta segunda película, pero no podemos negar que sus bestias aladas son toda una pasada. Además es innegable que siguen imponiendo terror, pero los dragones que montan son más imponentes que efectivos por lo que podemos ver en esta película y la siguiente. Continuando con Faramir, debo aclarar que mejoró mucho en la tercera entrega, según mi opinión, porque en esta estuvo bien interpretado por David Wenham, pero el personaje escrito para la película no llenó los zapatos del personaje de Tolkien. Además, de cara al final uno de sus aliados le dice que si libera a los hobbits lo pagará con su vida, pero esto no lo llegamos a ver en la tercera entrega. ¿No hubiera sido más sencillo cerrar esa subtrama de forma menos confusa? Porque en la novela Faramir deja que Frodo y Sam se vayan primero porque se ha ganado su confianza, y segundo porque él se siente identificado con Frodo porque el simbolismo recurrente de la novela vuelve a estar presente en ese momento. Es decir, Faramir ve en Frodo a una persona muy similar a él y por eso le deja ir, haciendo justamente lo que su hermano no pudo hacer y acercando la victoria un poco más al bando de los héroes. Él ve en Frodo a alguien de quien la gente no espera demasiado y sin embargo podría ser fundamental en el destino de la Tierra Media. Y es precisamente cuando deja ir a Frodo el momento en que Faramir se convierte en esa persona. Puedo entender que en la película quisieron darle un giro final para poder verlo crecer como personaje, pero este giro no está lo suficientemente bien llevado como para causar impacto al espectador. Estos 3 detalles no destruyen la película, pero una vez más lo que podría haber sido una cinta de 10 se quedó muy cerca pero no llegó. En su defensa tengo que decir que esta segunda entrega es la que contiene algunas de las escenas más artísticas y bellas de la trilogía. Escenas como aquella en la que el rey Theoden habla sobre la guerra, o momentos como aquel en el que Gandalf vuelve con Éomer y los Eorlingas para salvar al rey y a los pocos Rohirrim que quedaban en el abismo de Helm. Y ante todo, una escena que aunque no es crucial en la historia y se basa en los apéndices de la novela, en ella está el corazón de los libros en su máxima expresión. Esta es una de las pocas películas que emplean el recurso del flash forward de manera magistral. Era difícil incluir el final de la historia de Aragorn y Arwen sin anticipar la derrota del enemigo, y Peter Jackson lo logra de una forma absolutamente sobresaliente. Cabe destacar la belleza visual de la escena, así como su melancólica visión del destino de Arwen más allá de la cuarta edad de este mundo. Otra escena que resulta muy efectiva pese a no ser tan buena como la anterior es el monólogo final de Sam, en el que le explica a Frodo por qué va a seguir a su lado pese al poder del anillo y las adversidades del viaje. Esta escena es muy continuista con respecto a lo representado en la primera y crea un arco evolutivo perfecto para el personaje de Sam. La escena es tan efectiva que hace que incluso Sméagol por un momento se plantee si sus decisiones son correctas. La banda sonora de Howard Shore continúa superándose enormemente y es lamentable que ni siquiera la nominasen al Oscar. Dentro de los temas nuevos el más destacable sería el de Rohan. Los demás continúan siendo geniales, el tema de la comunidad, el tema de Isengard y mi favorito, el tema de la última marcha de los Ents. Las actuaciones siguen siendo de primer nivel. La de Ian McKellen me agrada mucho más que la que nos dio en la Comunidad del Anillo. Personalmente siempre me gustó mucho su presentación como el Mago Blanco. Aunque esto solo se explica en una frase de la versión extendida, Gandalf se ha convertido en el Mago Blanco que Saruman fue una vez, pero debido a su maldad y corrupción nunca podría volver a ser. Los otros intérpretes se muestran bastante continuistas. Uno de los que más han mejorado es Orlando Bloom, aunque no puedo negar que en esta película empiezan a pasarse mucho con él. No es que lleguemos al nivel del Hobbit, pero es evidente que las flipadas de Legolas empiezan aquí. El siguiente que se supera en esta entrega es el gran Christopher Lee. Si ya hizo un papel extraordinario como Saruman en la Comunidad del Anillo, os invito a verlo en Las Dos Torres. Es increíble cómo representa a este carismático villano que en otro tiempo fue un ser noble, pero ahora solo tiene mente de empresario arrasador. Alguien que con tal de tener poder es capaz de exterminar bosques, aliarse con indeseables y promover la violencia y destrucción contra aquellos que se opongan a su ejército o al de su señor. El que en su día fuera Drácula o Francisco Scaramanga y fue el conde Dooku aquel mismo año reivindicó su fortaleza como personaje antagónico entregándonos una de las mejores actuaciones de su carrera. Hay muchos actores y personajes nuevos en esta segunda parte.
Tenemos a Bernard Hill en el papel del rey Theoden, el cual se convierte en un carismático personaje cuyo arco argumental va increciendo. Theoden se lamenta mucho de los aciagos tiempos que le ha tocado vivir. Es especialmente emocionante su evolución, porque la película nos ayuda a comprender que aun habiendo perdido a su hijo y huyendo hacia el abismo de Helm, está dispuesto a darlo todo por salvar a su pueblo. Puede que no sea demasiado simpático de cara al público, pero de alguna forma se gana nuestro respeto y nos abre la puerta a contemplar con ganas su arco argumental en la tercera película. Además, cuando lleguemos a la tercera hablaremos de un personaje que no puede caer más bajo, y es en cierto sentido un oscuro reflejo de lo que podría haber llegado a ser Theoden si hubiera seguido escuchando a Grima. Otros debutantes de las dos torres son Éomer y Éowyn, los sobrinos del rey de Rohan. Éomer fue interpretado por Cal Urban, más conocido por haber sido el Dr. McCoy en la nueva saga de Star Trek. Su personaje no está mal, pero nunca me ha parecido de los más llamativos, ya que podríamos considerarlo como el personaje que más se acerca al ideal del héroe perfecto. Pero al igual que Faramir mejorará mucho de cara a la tercera entrega. Todo lo que sabemos de él es que es leal y valiente, pero también desconfiado y huraño, cosa totalmente comprensible dada la situación de su familia y su hogar. En cuanto a Éowyn, estuvo bien plasmada en la pantalla y Miranda Otto le dio una gran personalidad. A nivel personal, ella me parece uno de los mayores aciertos de la trilogía, tanto en las novelas como en las películas, especialmente en la tercera novela. Creo que uno de los cambios más sabios de la adaptación cinematográfica fue el hecho de distribuir su rol entre la segunda y la tercera parte, porque en las novelas su personaje cobraba demasiada importancia de golpe en El Retorno del Rey, y a decir verdad no es que su arco argumental fuese el de una princesa Disney, pero se fijaba muy rápidamente en Aragorn para acabar enamorándose de Faramir al final de la obra. Y es una pena porque si lees la novela podrás notar que es un personaje al que Tolkien llegó a querer mucho. El otro personaje nuevo es el repugnante sirviente de Saruman, el rastrero y adulador Grima, más conocido como Wormtail o Lengua de Serpiente. Este hombre es un ser tramposo y horrible que está perfectamente diseñado para que lo odiemos. Y Brad Dourif hizo un gran trabajo con una actuación elegante pero sutil que plasmó a la perfección lo manipuladoras que pueden llegar a ser las personas como él. Y esto es lo que le diferencia de Alfred, un personaje totalmente aborrecible inventado para la trilogía El Hobbit. Lo que Alfred pretendió ser fue una especie de precursor de Grima, un mero paralelismo, pero mientras Grima es elegante, Alfred es histriónico. Donde Grima es sutil y cruel, Alfred es patético y previsible. Pero dejando ya de lado el Hobbit, me toca hablar del personaje estrella de las dos torres. Así es, toca hablar de la criatura Gollum, un personaje tan intrigante y lleno de matices que se ha convertido en todo un icono de la cultura popular. Gollum ya apareció muy vagamente en La Comunidad del Anillo, pero su aparición estelar como personaje no llegaría hasta esta película. En lo que respecta a las novelas, la criatura Gollum que da a conocer el Hobbit es muy diferente de la que aparece en El Señor de los Anillos. Como el Hobbit era un cuento para niños, en él solo se decía que el viejo Gollum era muy viejo, tramposo y malvado. Sin embargo, en El Señor de los Anillos se explicó por qué era así y por qué se había convertido en aquel monstruo cuya vida ya no tenía sentido. Si ya en la versión de Ralph Bakshi se retrató bastante bien la criatura de Tolkien, Peter Jackson y el actor Andy Serkis fueron un paso más allá. Gollum puede ser desde sutil y elegante como Grima, hasta demente e histriónico como el Norman Osborn de Willem Dafoe. Puede ser peligroso y tramposo, pero también puede ser amigable en ciertas escenas. Sin embargo, el factor añadido de su doble personalidad es brutalmente inquietante. Crees que te va a traicionar cuando le des la espalda, pero también puede salvarte si le conviene. Es absolutamente magistral cómo le va envenenando la mente a Frodo de una forma muy parecida a como Grima envenena la mente del rey Theoden. Y es apasionante comprobar el cambio de Frodo desde la Comunidad del Anillo, porque cuando comienza Las Dos Torres él aún tiene ganas de matarlo. Sin embargo, al pasar unas horas a su lado entiende a la perfección qué es lo que frenó la mano de Bilbo a la hora de eliminarlo. Y al igual que a Frodo, Gollum mantiene al espectador en una montaña rusa de emociones. Es una criatura que empezamos odiando, después nos da pena, luego nos da risa, luego nos vuelve a hacer sentir pena, y más adelante deseamos creer que pueda existir alguna clase de salvación para él. La verdad es que lo que hizo Andy Serkis fue absolutamente maravilloso. Entre Jackson, Boyens, Walsh, Sinclair y el propio Andy Serkis construyeron a un personaje muy completo y perfecto que se ha convertido en un ser de dominio común, y puedo asegurar que es uno de los mejores personajes digitales del cine y posiblemente el mejor de la trilogía. Y estando en 2002 ya habíamos visto seres digitales como el T-1000 de Terminator 2, los dinosaurios de Parque Jurásico, y algunas criaturas digitales que George Lucas había incluido en La Amenaza Fantasma y El Ataque de los Clones. De hecho, Gollum es una criatura tan bien realizada que me hace romper una lanza en favor de los efectos digitales. Es evidente que se necesita una mano maestra para poder lograr unos efectos tan buenos.
Lamentablemente ahora hay demasiados nostálgicos que reniegan del CGI solo porque muchos de los efectos que se ven en pantalla no son reales. Pero repito, mirad al T-1000, mirad al tiranosaurio. Controversias aparte, mirad a Jar Jar Binks, mirad a Davy Jones o al propio Gollum, y podréis comprobar que bien utilizado el CGI puede ser una herramienta muy útil y resolutiva en las superproducciones modernas. ¿Creéis que la armadura de Iron Man se vería igual de bien si hubiera sido hecha con efectos tradicionales? Para finalizar el análisis del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, os dejo con esta reflexión. Pese a lo difícil que lo tenían y a la compleja estructura del guión, Peter Jackson lo volvió a hacer. Nos entregó una película muy trabajada, con más personajes, nuevos lugares, muchos detalles y mucha variedad. A decir verdad, ahora le entiendo perfectamente cuando dice que esta es la película que más costó rodar de las tres. Yo reconozco que esta es para mí la que cuenta con más conflictos forzados, pero eso no la hace mala para nada. Personalmente creo que es una obra que continúa muy inteligentemente la historia y la acerca más al final, y es imprescindible para ver la tercera. Es el perfecto nexo entre ambas, así que le voy a conceder una puntuación de 9,5 sobre 10. Una vez más vuelve a ser casi perfecta. Probablemente esta sea la película con más acción de las tres. Podemos decir sin ningún miedo que son blockbusters, pero no peliculillas cualquiera, sino blockbusters muy competentes con una banda sonora que supera la excelencia y pueden entrar con la cabeza muy alta en un podio de las mejores películas de la historia de la humanidad. Por supuesto que tienen errores, pero estamos ante una obra en la que lo bueno resalta tanto que ensombrece por completo a lo malo. Como últimos apuntes quiero destacar que esta fue la película menos premiada en los Oscars. Pero al igual que la primera, esta ganó el premio a los mejores efectos especiales y no sin razón. Que yo recuerde, creo que también ganó el premio a mejor edición de sonido. Y tras estos últimos apuntes me despido. Este ha sido mi análisis del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Espero que os haya gustado, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y espero que me acompañéis en mi futuro análisis del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Por fin ha llegado el análisis que tanto esperabais. Si la Comunidad del Anillo llegó a los cines en diciembre de 2001 y Las Dos Torres en diciembre de 2002, El Retorno del Rey finalizó la trilogía en diciembre de 2003. Toda la trilogía había sido rodada del tirón, y teniendo en cuenta la calidad de las dos primeras entregas no había nada que temer. Porque éstas ya nos habían regalado grandes momentos y escenas que llegaron para quedarse en el imaginario colectivo y ya eran parte de la historia del cine. Escenas como el cumpleaños de Bilbo, la formación de la comunidad, la lucha de Gandalf contra el Balrog, la ominosa presencia de los jinetes negros, el espejo de Galadriel, la batalla en el abismo de Helm, la caída de Isengard y muchas más se habían quedado para el recuerdo del imaginario popular. La primera película incluso había sido nominada a 13 premios Oscars, de los cuales ganó 4, y la segunda logró hacerse con 2 estatuillas, por lo que ya teníamos 2/3 de la trilogía bastante aclamados y premiados, muy aplaudidos por el público y muy bien valorados por la crítica. Sin embargo, en 2003 el hype estaba por las nubes, y había un sentimiento en el aire que hacía pensar a mucha gente que con esta entrega Jackson y su equipo se la jugaban a un todo o nada. Había gente que pensaba que todos los logros de las dos primeras no servirían de nada si la tercera fracasaba. Aún así, Peter Jackson tranquilizó a sus fans en una entrevista alegando que las películas más difíciles de hacer eran precisamente las que ellos ya habían visto. Sus palabras fueron escuchadas por muchos fans, y desde que salió el primer tráiler todo el mundo respiró tranquilo. A lo largo del año no paraban de filtrarse noticias y entrevistas de la película. Las expectativas estaban por las nubes, y todo apuntaba a que la tercera entrega iba a ser la joya de la corona de la trilogía. Y por fin, el 17 de diciembre de 2003 llegó a los cines de todo el mundo El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En términos de adaptación, esta sería la primera vez en la historia del cine que alguien llegaría tan lejos con una adaptación del Señor de los Anillos. Pues si bien es cierto que Ralph Bakshi hizo una muy buena película animada en 1978 que se encargó de adaptar las dos primeras novelas, lamentablemente nos dejó con una promesa de una esperada segunda parte que nunca llegó. También hay que recordar que aunque Arthur Rankin Jr. y Jules Bass hicieron una loable adaptación del Hobbit en 1977,
en 1980 realizaron una adaptación libre del Retorno del Rey que en general dejaba bastante que desear. Esta película se quedó muy corta como secuela de la de Ralph Bakshi. El problema es que tampoco terminaba de funcionar como película independiente. Sin duda era más una secuela del Hobbit que de la película de Ralph Bakshi de 1978. Admito que aquella película de 1980 contó con algunos detalles interesantes, sin embargo nunca fue una gran adaptación del Retorno del Rey. La adaptación oficial de la obra fue la de Peter Jackson, la que llegó para quedarse y se convirtió por derecho propio en una de las mejores películas de la historia del cine. Como ya expliqué en el anterior vídeo, la segunda novela contiene eventos que suceden en paralelo con respecto a otros que transcurren en la tercera, por lo que el cambio del esquema cronológico de la trilogía que ya pudimos presenciar en la segunda entrega continúa patente en la tercera. De hecho, continúa hasta tal punto que más de una hora de metraje pertenece a la novela Las dos torres. Es evidente que esto se hace más en pos de respetar la cronología que en adaptar cada acontecimiento en su película concreta. Y yo sinceramente veo bien esta decisión, porque si nos ciñéramos estrictamente a las novelas, es posible que la trilogía entera superase las 14 horas y la duración de las 3 cintas fuera dispar. Y aun en la forma en que se manejó la adaptación cinematográfica, la obra dura 9 horas y media, 11 si contamos las versiones extendidas. Al igual que las dos primeras entregas, la tercera cuenta con una soberbia fotografía, una excelente puesta en escena, una banda sonora sobresaliente, unas actuaciones muy adecuadas y una ambientación perfecta. Y sigue siendo una película totalmente inmersiva, y pese a durar 200 minutos, si te gustaron La Comunidad del Anillo y Las dos torres, sentirás esta película como un último esfuerzo. Pero no lo digo en sentido negativo, entendedme. Son películas muy largas y esta es la tercera, por lo tanto a mí siempre se me ha hecho la más pesada de las tres a nivel subjetivo. Por supuesto que amo esta película al igual que las otras dos, y es innegable que es una de las mayores creaciones cinematográficas de todos los tiempos. Sin embargo, lo que me sucede con ella es algo parecido a lo que se siente al dar un largo paseo por la montaña. Si te gusta la montaña, el paseo será agradable en todo momento, pero es muy posible que cuando estés haciendo los últimos esfuerzos acabes feliz pero con un gran agotamiento. Y esto es lo que me ocurre con El Retorno del Rey. Es una película que disfruto, pero al igual que lo que ocurre con los elfos que marchan a Valinor, también me produce cierta tristeza, ya que después de pasar horas con Frodo, con Arwen, con Pippin, con Gandalf, con Theoden y muchos otros, la trilogía llega a su fin de forma inevitable. La parte positiva es que a diferencia de los elfos que marchan hacia Valinor, esta trilogía vino para quedarse, y mientras exista el cine estas películas permanecerán con nosotros para siempre. Y aunque El Retorno del Rey es una película excelente, también tengo mis pegas. Especialmente como conocedor de las novelas debo aclarar que se hacen bastantes cambios con respecto a la fuente original. Es evidente que había que simplificar mucho. Esto hace que yo esté de acuerdo con algunas decisiones de los guionistas y con otras no tanto. Estas decisiones las iré explicando en spoilers. Para ello en este análisis seguiré el mismo procedimiento que el empleado en el vídeo de Las dos torres. Me meteré de lleno en spoilers y después de un profundo análisis ofreceré mi valoración y mis conclusiones. Dicho esto, vamos con los spoilers. Y para empezar a hablar del Retorno del Rey en profundidad, empezamos con una noticia chocante. Stephen Sinclair, que fue co-guionista de Las dos torres, no participa en el guión de esta entrega. ¿Por qué? No lo sé, nunca me ha quedado claro. Trabajó en la segunda película para marcharse. No participó en la elaboración del guión de La Comunidad del Anillo ni en el proceso de elaboración del guión de esta película. Por alguna razón que desconozco, solo participó en la segunda. Dejando de lado a Sinclair no hay muchos más cambios en el equipo. Únicamente contamos con la incorporación de John Noble en el papel del senescal Denethor II de Gondor. Aunque esto no es del todo cierto, ya que si vemos la versión extendida de Las dos torres podremos comprobar que ya hizo acto de presencia en el recuerdo que tuvo Faramir en la película anterior. Y ahora que menciono Las dos torres, os pido disculpas por no mencionar cierto momento que me inquieta bastante de la batalla del Abismo de Helm. Y es que a los guionistas se les ocurrió incluir al elfo Haldir y una comitiva de elfos del bosque en dicha batalla. Nunca entenderé por qué los guionistas tomaron esta decisión, porque este evento nunca tomó lugar en la novela. No sé si esto se hizo para dar una mayor importancia a Haldir o para reducir la tensión en la batalla, o directamente para matar a algún personaje en la segunda película. Lo que sí sé es que originalmente Arwen iba a aparecer en esa escena. Y aunque admito que me hubiera gustado mucho verla en acción en la batalla del Abismo de Helm, agradezco que se contuvieran para poder entregarnos una historia más creíble y fidedigna. En esta ocasión la sinopsis de la novela y la película difieren significativamente más que en las otras dos entregas, porque la novela Las dos torres y su adaptación fílmica terminaron de una forma bastante distinta. Mientras la película tuvo un final más cerrado y esperanzador, el de la novela se parecía más al verdadero final que debe tener una segunda entrega según la regla de las trilogías.
Esta regla establece que la primera obra debe ser clásica, la segunda oscura y la tercera épica, y en estas novelas esa regla se cumplía a la perfección. De hecho, el final de la segunda novela es el siguiente. Gandalf y Pippin marchan hacia Gondor para advertir a los Gondolar sobre el plan definitivo de Sauron para lograr la capitulación de su reino. Y mientras esto sucede entre Rohan y Gondor, Frodo es capturado en Mordor por algunos orcos y Sam debe decidir si debe dar prioridad a la destrucción del anillo o a la vida de su amo. Esto hace que escenas como la aparición de Boca de Sauron pierdan sentido en la adaptación fílmica. Porque si los libros tercero y quinto se dedicaron a hablar de las andanzas de la parte de la comunidad que hizo frente al mal de Isengard y posteriormente se enfrentó a las hordas de Mordor que avanzaban hacia Gondor, el cuarto y parte del sexto se dedicaron a contarnos el viaje de Frodo y Sam hacia Mordor y los peligros que recorrieron al llegar allí. Por lo que cuando el lector leía que Boca de Sauron le cuenta a Gandalf que el mediano murió, realmente no sabía si Boca de Sauron estaba mintiendo o diciendo la verdad. En cambio, la película muestra claramente que en ese momento Frodo no solo está vivo, está ya muy cerca del Monte del Destino. Pero habiendo explicado esto, resumiré la trama de la película. Mientras las fuerzas de Mordor concentran su poder en las afueras de Minas Tirith, Pippin y Gandalf viajarán a Gondor para anunciar el retorno del rey y poner la ciudad a salvo. Mientras tanto, el rey Theoden de Rohan decide olvidar los rencores del pasado y enfrentarse al mal de Mordor codo con Gondor. Y mientras los Rohirrim marchan hacia la guerra, Merry se hace amigo de Éowyn, la única persona que puede ayudarle a formar parte de la batalla. Y al tiempo que esto sucede, Aragorn, Legolas y Gimli osarán desafiar grandes peligros para encontrar aquellos que podrían cambiar radicalmente el curso de la guerra. Al mismo tiempo podremos comprobar el avance de Frodo y Sam hacia el Monte del Destino, los cuales deberán lidiar con el mal del anillo, las falacias de Gollum que envenenan la mente de Frodo y a una espantosa criatura que vive en un viejo túnel de las altas montañas de Minas Morgul. En resumidas cuentas, esta es la trama del retorno del rey. En esta ocasión se me hace mucho más difícil simplificar, ya que estamos ante la película más densa de la trilogía. Y antes de que alguien pregunte por ella la araña, quiero aclarar que esta película fue dirigida por un hombre aracnofóbico. Como dato adicional os diré que esto se explica en el contenido extra de la versión extendida del Hobbit La desolación de Smaug. En él se explica que pese a haber incluido arañas en 4 películas de su filmografía, le parecen unos insectos horribles que él no puede ni ver. Pero es increíble que pese a su aracnofobia haya trabajado con arañas en el delirante mundo de los Feebles, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, King Kong y El Hobbit La desolación de Smaug. Aclarada esta curiosidad, debo meterme de lleno en la película. El Retorno del Rey es brutal. Es una película maravillosa donde al final confluyen todas las tramas creadas en las 2 anteriores. La película es densa, redonda, muy completa y muy llena de detalles, y ya en su versión cinematográfica es una película muy larga, pues esta versión dura 201 minutos, casi tanto como la versión extendida de La Comunidad del Anillo. Y en esta ocasión, más que nunca, recomiendo altamente la versión extendida. Es cierto que dura más de 4 horas, pero la versión cinematográfica dejó algunos cabos sueltos que no fueron subsanados hasta esta edición. Uno de los cambios más controvertidos fue el hecho de que se suprimiese la escena conocida como la voz de Saruman, ya que en ella se cerraba la trama principal del segundo villano más importante de las películas anteriores. Sin embargo, para recortar metraje en la edición cinematográfica, el equipo decidió que lo mejor sería suprimirla. Por ello, el actor Christopher Lee manifestó su desacuerdo con el hecho de que se eliminara dicha escena. Y yo personalmente tampoco me tomé nada bien en su día que en la versión cinematográfica no se concluyese adecuadamente la subtrama de la caída de Isengard. Otra escena que fue eliminada del metraje original fue el reclamado enfrentamiento entre Gandalf y el Rey Brujo de Angmar. De esta escena hubo un vistazo rápido en algunos trailers, sin embargo en la película no pudo ser vista hasta la edición extendida en DVD. A nivel personal esa escena nunca me ha parecido tan espectacular como cabría esperar. Sobre todo siempre me pareció muy ridículo que el líder de los Nazgûl dejase vivir al Mago Blanco cuando es uno de los pocos que podrían haberle hecho frente en batalla. Entiendo que en esa escena el mayor peligro para Mordor es el que viene del oeste, pero eliminar a Gandalf en esa situación le costaría menos de 1 minuto. Y hay muchas más escenas nuevas, extendidas o alternativas en esta edición. Pero pese a que la versión extendida se aproxima más a las novelas, esta es la película que más me ha dividido en ese sentido. Porque si bien es verdad que la versión cinematográfica suprime ciertos eventos que resultan cruciales en la historia, también imprime un mayor ritmo a la cinta, la hace mucho más dinámica, más fácil de ver. Sin embargo, la extendida está dotada de una mayor coherencia interna. Y tomemos por ejemplo la conversación entre Éowyn y Merry. En la versión cinematográfica se establece que a lo largo de su viaje van desarrollando amistad y comprensión. Sin embargo, es esa escena de la versión extendida la que nos hace comprender su terrible situación. Es la escena que nos hace percatarnos de que ambos están ante una situación verdaderamente peligrosa.
Y Peter Jackson aprovecha esa escena para exponer los miedos y las debilidades de ambos personajes, algo muy poco habitual en el cine comercial actual. En ese momento, Éowyn le da a entender a Merry lo sola e incomprendida que se siente, ya que ella ama su tierra y estaría dispuesta a dar su vida por ella. Sin embargo, la opresión de un mundo machista le impide salir a hacer la guerra junto a su tío y su hermano. Incluso Éomer le reprocha su actitud en una escena. Eso hace que ella se sienta pequeña frente a cualquier otro Rohirrim. Por eso Merry es el complemento perfecto para acompañarla a la guerra, porque él mismo le da a entender que ella es leal y valiente, porque él sí sabe verdaderamente lo que es ser pequeño. Con esto, Tolkien y los guionistas establecieron una amistad entre dos seres que se creen pequeños pero juntos hacen un gran equipo. Fijaos hasta qué punto hacen un gran equipo que juntos pueden eliminar al rey de los Nazgûl. Un detalle un tanto incongruente si tenemos en cuenta lo visto de estos seres en la primera película. Sin embargo, no podemos negar que la escena es bastante épica. Merry pillando por la espalda al Nazgûl que hirió a su buen amigo Frodo y ella atacándole de frente y soltando una de las frases más badas del cine. Yo no soy un hombre. Anda que no hubo chicas que admiraron a Éowyn después de ver esa escena en el lejano 2003. Cabe destacar que en su día se llegó a plantear que ella tomase partido en la batalla del abismo de Helm, pero dicha participación no se incluyó para no chafar la sorpresa de la tercera entrega. Y siendo honesto, creo que fue una gran decisión. Eso me lleva a hablar de un error que la película tiene con respecto a la forma en que ambos matan al rey brujo. En la novela los dos acaban en las casas de curación de Minas Tirith y ninguno de ellos asiste a la batalla final a las puertas de Mordor. Tiene bastante lógica, dado que los Nazgûl son tóxicos y por mucho que lo hayan apuñalado es lógico que les fallen las fuerzas. Sin embargo, en la película, por alguna razón que escapa a mi entendimiento, Merry acude a la batalla final pero Éowyn no. Claro, había que hacer que ella pasase tiempo allí junto a Faramir para justificar su aparición juntos al final en la coronación de Aragorn. Sobre el papel, esta historia de amor puede resultar bonita, pero a la hora de trasladarla a la gran pantalla se convierte en algo anecdótico y banal. Se entiende que ambos tienen una autoestima muy baja, él debido al trato que le dio su padre y ella debido a que no se le permite mostrar su valor dada su condición de mujer. Pero como dijo la chica de la nostalgia, ella y Merry pasaron mucho más tiempo juntos, por lo que una historia de amor entre ellos estaría más justificada que el romance establecido entre Éowyn y Faramir. Boyens y Walsh decidieron hacer que el momento en que Arwen renuncia a la inmortalidad, su destino queda atado al del anillo de alguna forma. Puedo entender que al abandonar la inmortalidad ella se sienta más débil, pero unir su destino al del anillo siempre me ha parecido una decisión muy rara. Podemos sacar algo positivo de esto. Elrond, que siempre se mostró muy pesimista ante el destino de la Tierra Media, consigue sacar esperanza de su amor por su hija y se la lleva a Aragorn en forma de Andúril. Cabe destacar que en las novelas Andúril fue nuevamente forjada en la Comunidad del Anillo. Sin embargo, en esta trilogía decidieron desplazar este evento a un momento más crucial de la historia. Puede que para algunos esta sea una decisión polémica, pero yo la compro, me parece una motivación muy lógica para que Aragorn decida recuperar su trono y alzarse sobre Gondor con el ejército de los muertos de la montaña. Además tiene mucho sentido para que Elrond aparque sus diferencias con él y le dé a entender que si Arwen tiene esperanzas en que él se convierta en el rey Elessar de Gondor, él también las tendrá. La escena del ejército de muertos me gusta mucho en ambas versiones, pero en este caso prefiero la cinematográfica, ya que me parece que tiene un mayor acierto en el corte de la escena. Por otro lado, las andanzas de Frodo y Sam por Mordor resultan lo más sórdido de la cinta. De hecho, en la película se añadió una semilla de desconfianza creada por Gollum para distanciar a los dos hobbits. En este caso sí hubiera preferido que los guionistas se hubieran ceñido un poco más a la novela, porque este conflicto me parece uno de los más forzados de la trilogía. Además, en la novela las dos torres Frodo y Sam entraban juntos al túnel de Yal-Araña. ¿Por qué era necesario separarlos? No lo sé. Lo importante es que una vez que se encuentran, Sam se reafirma como el buen amigo que va a permanecer al lado de Frodo hasta el final del viaje, aunque es muy posible que también sea el final de la vida de ambos. En la versión extendida se incluyó una escena muy terrible de la novela en la que nuestros amigos son tomados por orcos y obligados a desfilar entre las hordas de Mordor. Una vez más esa escena funciona en los libros, pero incluirla en una película reduce mucho el ritmo de la misma, especialmente en una película que ronda las 4 horas. La gran escena clímax de la obra protagonizada por todos nuestros héroes es absolutamente apoteósica.
La destrucción del anillo se lleva a cabo por fin por parte de Frodo y Sam, pero no solo ellos. Ellos avanzan hacia el Monte del Destino, pero sus amigos están combatiendo al otro lado de la Puerta Negra para evitar que el ojo de Sauron perciba cualquier otro movimiento. Aragorn les da uno de los discursos más bellos de la historia del cine que culmina en ese susurrado por Frodo, y continúa con todos los hombres avanzando hacia las tropas de Mordor mientras de fondo suena en élfico el tema de la comunidad. Y al final la destrucción del anillo sucede para fortuna de todos, pero no sucede únicamente gracias a Frodo y Sam. Fue gracias a ellos, gracias a Merry y Pippin cuando distrajeron a los Uruk-hai, gracias a Aragorn cuando dejó marchar a Frodo, gracias a Faramir cuando los liberó, y gracias a la criatura menos esperada, el propio Gollum. Este detalle enlaza magistralmente con la pequeña profecía que predijo Gandalf en las minas de Moria. La compasión de Bilbo fue lo que al final rigió el destino de muchos. Todos estos pequeños detalles contribuyen a convertir El Señor de los Anillos en una de las obras más portentosas del cine. Entre la banda sonora, las situaciones en las que los personajes sufren tanto, las actuaciones adecuadas, la dirección perfecta y el excelente guión, es normal que esta sea una película tan aclamada. Pero no solo es aclamada por sus propios méritos, también porque es la película que eleva a la enésima potencia todos los logros de sus dos predecesoras. Por eso ganó tan merecidamente los 11 premios Oscar a los que fue nominada en 2004. Eso la convierte en la película más premiada de la historia junto a Ben-Hur y Titanic. De hecho, como curiosidad debo decir que esta película y El discurso del rey son las únicas películas ganadoras del Oscar a mejor película que yo pude presenciar en el cine. El Señor de los Anillos, El retorno del rey ganó los siguientes premios: mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, mejor maquillaje, mejor dirección de vestuario, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor director y mejor película. La verdad es que siento que aunque la más premiada de las tres fuera la tercera entrega, en cierto sentido estaban premiando a toda la trilogía por su aportación al cine. En total, la trilogía ganó la friolera de 17 Oscars. Como ya indiqué en el primer vídeo, El Señor de los Anillos podría haber sido el gran fracaso de Peter Jackson o su gran aportación al panorama audiovisual. La verdad es que es innegable que hace falta mucho más que 17 Oscars para poder premiar el esfuerzo realizado por todo el equipo que creó, concibió y plasmó la obra de Tolkien en la pantalla con la mayor precisión posible. Y otra lección que nos da la trilogía es que al igual que no debemos juzgar a aquellos que siendo pequeños quieren dar lo mejor de sí para ayudar a sus amigos, tampoco debemos prejuzgar las capacidades de un director solo porque sus primeros proyectos no sean la gran cosa. Porque yo era muy pequeño en los años 90 y evidentemente no pude ver Mal Gusto o Brain Dead en mi infancia, pero de haber podido hacerlo estoy seguro que tras ver esas películas nunca habría apostado un duro por Peter Jackson. Por lo que estoy seguro que después de ver su trilogía me habría cerrado la boca como hizo con Más de Uno a principios de los 2000. Si tuviera que presentar alguna queja contra la trilogía y más concretamente contra esta película sería la presencia del senescal Denethor II de Gondor. No me meto con John Noble ni su actuación, soy plenamente consciente de que él hizo un gran trabajo con el papel que le dieron. Además, él es un claro paralelismo de aquello en lo que se hubiera convertido el rey Theoden de haber seguido escuchando a Grima. Podría decirse que Theoden y Denethor son personajes inversamente paralelos. Y no hay más que contrastar sus muertes para comprobarlo. Theoden envía a su gente a la muerte en una última marcha para salvar a un pueblo decadente del mal que lo azota. Deja de lado el rencor y por ello abraza la muerte con todos los honores. En cambio, Denethor muere teniendo un intento de redención por sus injusticias con Faramir, pero muere solo y ardiendo. ¿Es esto una metáfora del infierno que le espera? Por cierto, un detalle clave de la novela que fue eliminado en la película es el hecho de que para salvar a Faramir, Pippin fue ayudado por un hombre llamado Beregond, que toma bastante importancia en la novela. Entiendo que su presencia en la película fuera reducida a un mero cameo, ya que esta es una cinta en la que ocurren tantas cosas que hay que suprimir eventos y personajes por todas partes. De hecho, la gran diferencia entre el final de la novela y el final de la película radica en la escena de la voz de Saruman. Cuando los hobbits regresan a la comarca en la película, su hogar apenas ha cambiado. Tal y como dijeron Bilbo y Gandalf en la Comunidad del Anillo, parece que en la comarca todo está pensado para que perdure. Sin embargo, en la novela los hobbits se encuentran una tierra devastada, fruto de la llegada del mal de Isengard, y es allí donde nuestros amigos tienen un último enfrentamiento contra Saruman y Grima. Lamentablemente este pasaje queda muy bien en el papel, pero en una película puede hacer que el ánimo del espectador decaiga y su experiencia durante el visionado resulte demasiado estresante. Otra cosa que fue muy criticada en su día es el hecho de que la película tiene varios momentos que parecen ser el final pero no lo son. Hay varios fundidos a negro que te inducen a pensar que estás viendo el final, pero realmente no es así.
En lo que se refiere al final me parece tan bello como melancólico. Comienza la cuarta edad de los hombres, pero la magia se va de la Tierra Media. Confieso que eché de menos que se explicase un poco mejor dónde fueron Legolas y Gimli después de esta aventura. Esto se explica en las novelas, pero me habría gustado poder verlo en las películas. Y el final es exactamente el que escribió Tolkien para la novela. Sam regresa a casa con su esposa Rosita y sus pequeños Elanor y Frodo para seguir viviendo su vida en paz y armonía. Esto no es exactamente un felices para siempre. Sam continuará viviendo el resto de su vida ya sea con mayor o menor fortuna. Del mismo modo que el profesor Tolkien no vivió feliz para siempre después de luchar en la Primera Guerra Mundial, simplemente continuó viviendo y escribiendo el Silmarillion, aquella obra que nunca llegó a ver terminada. Después de todo lo que he contado, puedo decir que El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey es una excelente película que no está exenta de tener errores, pero está tan trabajada a todos los niveles que aunque ya sea solo por premiar a toda la trilogía le voy a conceder una puntuación de 10 sobre 10. En conclusión, El Señor de los Anillos es una obra que todo amante de la literatura debería leer y todo amante del cine debería ver. Quizá no sea la adaptación más fiel posible ni la mejor película que podríamos haber obtenido, pero lo que obtuvimos es tan excelente que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a presenciar algo así en el cine. Porque esta trilogía desató una fiebre tan fuerte por la fantasía medieval que durante toda la década pasada muchos intentaron hacer su propio Señor de los Anillos, con películas como las Crónicas de Narnia, Eragon o El Reino de los Cielos, por supuesto cada una en su estilo, pero puedo decir que ninguna llegó a la magnificencia de la obra de Peter Jackson. Incluso él mismo lo volvió a intentar con El Hobbit, pero esa trilogía solo consiguió elevar esta aún más. No pienso que aquellas fueran malas películas, pero no aguantan un asalto frente a estas. Y aquí acaba mi análisis del Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.